Bienvenidos a Momentos Lotus, este es el episodio número 42, donde vamos a estar hablando sobre la fantasía de la individualidad, que este es un libro ensayo de Almudena Hernando. Este episodio solo voy a estar hablando de este libro, que me parece una cosa maravillosa que todos deberíamos leer en nuestras vidas, porque es increíble, ¿verdad? Es un libro maravilloso que me cambió toda la perspectiva de un montón de cosas. Y bueno, primero yo me comencé a leer este libro porque vi que lo recomendaron y también porque yo pensaba que iban a hablar de otras cosas. O sea, miren, yo me había leído el libro de La montaña eres tú. En este libro, que es el libro de La montaña eres tú, no es tan nuevo, sino que ya tiene más o menos sus años, pero tampoco es tan viejo. Se mencionaba esto de que hay como una ilusión del ser humano de querer siempre hacer todo y de que yo puedo hacer todo solo, todo sola y todo esto, y como que hablaba que también es válido el pedir ayuda o el todo este tipo de cosas, ¿no? Y a mí se me hizo muy interesante porque yo dije, este libro de fantasía de la individualidad va a hablar directamente de esto, de que como que creemos que genuinamente podemos hacer todo nosotros y así, pero luego leyendo este libro me sorprendí un montón porque abarca muchos temas que yo no esperaba que abarcara, pero que es muy bueno y justamente explica todo el contenido del libro. Entonces en este episodio les voy a dar de que todo lo que yo entendí del libro y lo que más me impactó del libro. Y de verdad, si pueden leérselo, léanlo, de que tiene 200 páginas menos y es muy bueno porque explica un montón de cosas de los roles de género. O sea, habla de muchas cosas que yo no esperaba que hablara, pero que al final sí tienen como un efecto en tu vida y que sí son cosas que al final nosotros inconscientemente hacemos o aceptamos. Bueno, primero vamos a empezar con los conceptos base. Yo tengo aquí todo anotado y lo primero es que ella en las primeras páginas habla de lo que se hace versus lo que se dice. Y ella justamente mencionaba lo primero, así de que las personas, o sea, para nosotros realmente conocer a las personas, no teníamos que ver qué decían las personas, sino lo que realmente hacían. Y bueno, esta autora mencionaba también que ella lo iba a decir sobre una perspectiva arqueológica. También mencionaba en esta parte que la cultura material es muy importante, porque todo lo que usamos y fabricamos son cosas que nos representan y que de cierta forma reflejan lo que somos como persona. Y nos ayuda a entender también cómo funciona el mundo, de que por ejemplo la moda, cómo era de moda antes, cómo fue revolucionario en cierto tiempo lo de los pantalones en las mujeres y todo eso. Como que todo eso representa lo que nosotros como sociedad pensamos que son los valores o es importante y todas esas cosas, como que al final todo sí tiene que ver con nosotros y con nuestra identidad, y no solo con nuestra identidad personal, sino también con la identidad que aceptamos o la identidad que se supone que tenemos que tener. Esto me lleva también a lo de la sociedad, que cada sociedad produce y crea una verdad que se supone que sostiene el orden y el poder que la rige. Muchas veces ella en este libro mencionaba, especialmente al inicio, mencionaba que muchas veces se cuestiona mucho quiénes están en el poder, o sea, de que si son hombres, si son mujeres, si hay que tener más mujeres en el poder y todo esto, pero que genuinamente tenemos que cuestionarnos qué es el poder o qué efecto tiene el poder de que en nosotros o por qué es algo que se anhela tanto y todo esto. Y mencionaba que los rasgos que tiene cada sociedad son muy importantes porque son una expresión de nuestra identidad. Son una expresión del modo de identidad que tienen las personas que integran esta sociedad, y por eso es muy importante, porque al final todo se relaciona con todo y al final no solo es tu identidad de que digas yo tengo esta identidad ya, sino que eso tiene un origen en esta sociedad que tiene ciertas características y que vive sobre cierto orden para que el poder permanezca de tal manera, para que el orden sea de tal forma. Luego incluyó los conceptos de sexo y género, que hablaba mucho de cómo se han atribuido características al sexo y al género, pero que esto ha ido cambiando, como que ha ido evolucionando. Y mencionaba primero que el sexo básicamente es un hecho biológico y son características físicas, algo de tu cuerpo, ¿ya? Y que el género son significados que hemos atribuido como una sociedad a esa diferencia. O sea, decimos como que, esta persona tiene género femenino porque, yo que sé, tiene el pelo largo. Ya, esta persona es de género masculino porque es mucho más alto. Así, ese tipo de características nosotros como sociedad hemos agregado de que esas características para cada género
pero no es como que el género venga de por sí como que femenino es esto, masculino es esto, y así no es así, sino que nosotros como sociedad hemos agregado eso, y eso es algo que como sociedad también ha ido cambiando, porque el orden de las cosas y el poder ha ido cambiando. Entonces va evolucionando eso, y también va evolucionando lo que se considera masculino, lo que se considera femenino y todo esto. Miren, justamente aquí menciona algo muy importante que lo voy a leer, que dice que asociar actitudes estrictamente a hombres o mujeres naturaliza y refuerza el orden patriarcal, el cual no está escrito en la biología. O sea, no es como que un hombre haga esto de que lo hace menos hombre y cosas así, sino que nosotros como sociedad hemos atribuido eso. Y yo siento que eso, o sea, este libro también ya tiene más o menos su tiempo, y yo siento que justamente eso se ve en lo de la energía femenina, masculina, esto de relaciones y todo esto, porque se atribuyen ciertas características que son masculinas o femeninas para cierto rol o para cierto género o sexo, pero no es que haya sido así, ¿saben? Es como que realmente esté escrito y sea así, sea siempre ha sido así, porque eso va cambiando. Y el hecho que cambie también nos dice mucho que eso no es algo realmente fijo, que es algo que el ser humano creó, que es algo que el ser humano manipula cuando quiere. El ser humano tiene que ver lo de la sociedad, lo que les mencionaba, lo que la sociedad atribuye como características, identidad para esto, lo otro es lo de la sociedad. Tenemos el origen simbólico del ser humano, que este libro se hace muy interesante porque primero comenzó con conceptos como esto, ¿saben? De qué es el sexo, qué es el género, ciertas características. También menciona esto de los homo sapiens, de los bonobos, que aquí habla, que a diferencia de otros primates de nosotros, como los bonobos, el homo sapiens vive en un mundo construido simbólicamente, que otorga valor y significado a sus acciones. Esto es muy importante porque también luego lo trae de nuevo esto de los monos y así, porque menciona cómo se organizaban antes las comunidades y cómo teníamos estas dos identidades, que ya mismo voy a profundizar más en eso, que mencionaba también cómo este tipo de especie de monos tenía de que una identidad más relacional o más individualista, o cómo cuando cambió esto, ¿saben? Y justamente tiene que ver mucho con esto, o sea, con lo del origen, con la biología humana, cómo pasamos de sobrevivir a ya vivir, y como muchas veces eso se queda todavía, o sea, como que ciertas cosas o cierto poder sigue rigiendo a cierto tipo de personas o a cierto género y todo esto. Bueno, ahora vamos al centro de este ensayo, que es la tesis central, que habla de la disociación entre la razón y la emoción. Bueno, esto tiene que ver primero que todo con el mito de la Ilustración, que se idealizaba al individuo como una voluntad que solo usaba el intelecto, que era imparcial y totalmente racional. Este es un mito denunciado por Mary Bigley. También aquí se menciona cómo la razón y la emoción no pueden como separarse, no deberíamos verlo como que la emoción y la razón, sino simplemente verlas como un todo, y ese es como el problema más grande que tenemos, porque lo vemos muy separado y luego esto nos hace caer en la identidad relacional y individualizada. Pero estas identidades también tienen como otras clasificaciones, porque también tienen que ver mucho con, bueno, obviamente tienen que ver con esto de que mayormente hay más mujeres que están con una identidad relacional y más hombres que tienen una identidad individualizada, pero también existe realmente hombres que genuinamente tienen una identidad individualizada y otros que creen que están individualizados. Bueno, eso yo lo voy a explicar más adelante, pero el eje de este libro es que el mundo occidental ha creado una disociación entre la razón y la emoción, como que ambos son contras y ambos no pueden subsistir al mismo tiempo, de que uno de los dos tiene que ganar, como si fuera una lucha. Y eso también lleva a que se ha idealizado mucho la razón, especialmente eso también lo vemos en la filosofía, cómo se idealiza mucho el buscar razones, ¿saben? Cosas que tú puedas analizar, cosas que tú puedas fundamentar. La razón se idealizó tanto que se convirtió en un único fundamento para la seguridad y la supervivencia, negando el vínculo emocional o dejándolo como de lado, diciendo que no es tan importante para la seguridad. Y bueno, esto de la seguridad también es como otro tema porque va evolucionando. Obviamente ahorita la seguridad no es lo mismo que era antes, cuando tenemos que sobrevivir en la selva y todo eso, cuando éramos de que ese tipo de especie de monos que les había mencionado antes. Entonces es diferente, porque también justamente porque antes teníamos que sobrevivir más en grupos y en comunidades, necesitábamos más de una identidad relacional.
o era como más aceptada la identidad relacional, y actualmente está más la identidad individualizada, pero no es una identidad individualizada real, por así decirlo, es como una identidad como si fuera solo una cosita pequeña, o sea, es como que pensamos que sí estamos individualizados, pero no es así, porque luego explica todo esto de cómo el hecho que tú reprimas la emoción no hace que la emoción desaparezca, simplemente de que la reprimes y bueno, eso repercute en otras cosas. Luego tenemos esto de aquí que es un punto muy importante, que es lo de la necesidad de pertenencia, que yo lo he mencionado antes en otros episodios, pero especialmente aquí en este ensayo habla de que cada grupo construye un mundo a medida de su capacidad de controlarlo. El ser humano necesita sentirse parte de una unidad mayor para no sentirse aislado y amenazado ante un universo que es muy grande. Por eso tiene muchas dualidades también, porque miren justamente esto de que el ser humano necesita algo más grande, creer en que hay algo más grande. Está esto de que si una persona fuera 100% individualizada, también caería en locura, porque al ser 100% individualizada va a reconocer que eso más grande, de que es mucho más grande que él y no va a tener de que ese poder, y que como no va a tener ese poder va a estar de que a la deriva, por así decirlo, o sea, como que no es algo que pueda controlar, y eso es algo como que genera mucha crisis porque no tiene que ver con la razón, o sea, como que tú puedes medir eso porque genuinamente, obviamente hay algo más grande que tú, y ese algo más grande que tú no lo puedes controlar y tú no puedes interferir eso, y aceptar esto también es aceptar que tu propia agonía, o sea, es aceptar tu propia crisis de saber que hay algo mucho más grande, que tú no tienes el control y que la razón no te ayuda para eso. Ahora vamos a estar hablando de la evolución histórica de la identidad y la individualización. Primero tenemos el origen de la individualización, que esto habla que en las sociedades orales y igualitarias la movilidad se asociaba mucho a la individualidad. Cuando tú mayor movilidad tenías, tú tenías una mayor necesidad de tomar decisiones ante lo desconocido. Bueno, eso tiene mucho que ver entre las mujeres y los hombres, porque como las mujeres daban a luz y todo esto, tenían que tener mucho más tiempo de recuperación, o sea, su movilidad era menos, tenían que estar en reposo. Entonces, como tenían que estar en reposo, la toma de decisiones no caía sobre ellas, entonces caía sobre los hombres, porque ellos pues no parían obviamente, y pues de que pasaba esto, que como ellos tenían más movilidad, les daban más, ellos tenían más la toma de decisiones, ellos tomaban las decisiones más, ellos buscaban, se movilizaban mucho más, y esto les daba mucho más poder en el grupo, por así decirlo. La escritura es un tema muy importante aquí porque justamente la autora hace bastante énfasis en que la escritura fue uno de los primeros detonantes, por así decirlo, del proceso de individualización y de control entre comillas. Porque el leer y escribir genera la sensación de poder y control sobre el mundo. Esto nos lleva a qué es la individualización. Miren, lo que pasa es que la autora aquí explica la individualización como si fuera creerte que tú eres Dios. Ya es como creer que tú tienes el control de todo y que tú puedes hacer todo. Y todo esto tiene que ver con los descubrimientos científicos que se fueron haciendo. ¿Por qué? Porque miren, antes de que tú le rezabas de que a la lluvia, al sol, para que lloviera, para que saliera el sol, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando el ser humano comenzó a hacer descubrimientos, comenzó a decir, bueno, yo puedo hacer este tipo de plantaciones y me va a dar más una mejor tierra o me va a dar mejores productos, etcétera. El ser humano ya no dependía de un factor externo, ya no dependía de decir, bueno, güey, por favor, lluvia, Dios cielo, llueve. No, sino que ya dependía de él, porque él preparaba la tierra y hacía que eso sucediera. Entonces, el rol que antes tenía eso grande, ese ser más grande que nosotros, de que Dios, lo que sea, ya no lo tiene esa identidad, esa divinidad, por así decirlo, lo tiene el ser humano, entre comillas, porque realmente no es así, pero
el ser humano comenzó a creer esto inconscientemente, decir, claro, yo puedo intervenir en esto, sea que esto está bajo mi control, o sea que yo tengo poder sobre esto. Entonces allí es cuando se fueron individualizando todo esto de los seres humanos, obviamente en mayor medida los hombres, porque ellos tenían mucho más acceso a esto de las escrituras, a la educación y todo esto, y por eso es que eso era muy importante, porque luego le cedían una identidad relacional a las mujeres. Por eso existe este estándar de pareja heterosexual de hombre y mujer, pero no tanto tiene que ver con que sea de que hombre y mujer, sino que tiene que ver con lo de las identidades, que la sociedad necesitaba un hombre que tuviera una identidad individualizada y una mujer que tuviera una identidad relacional. Y esto es necesario, ¿por qué? Porque a pesar de que el hombre o la identidad individualizada tuviera poder, entre comillas, de decir que conocía más, sabía más, hacía más cosas y se movilizaba más, teníamos la parte emocional que ellos no sabían controlar, la parte de grupo, de comunidad, de vinculación, que ellos no sabían manejar porque no la creían necesaria ya, sino que ellos le pusieron el foco a conocer más, a tener más información, más poder, porque todo esto de la información y el control se resume en lo del poder. Entonces, mientras los hombres o esta identidad individualizada, y digo hombres porque mayormente es así, y fue así, y el libro lo respalda esto, mientras mayor fuera esto, las mujeres tenían el rol de esta, por así decirlo, de la parte emocional, ya que eso también tiene que ver un poco con los roles de género, pero se crearon justamente por esto, porque los hombres individualizados no le daban la importancia al plano emocional. Entonces necesitaban de una persona que tuviera una identidad relacional, y un hombre en esos tiempos no era lo que les decían, no era como que les enseñaban que tenían que tener una identidad relacional. Y voy a hacer un disclaimer, con esto de las identidades no es como algo que tú vas al colegio y te enseñan de que, a ver, tú vas a tener esta identidad y tú la otra, no, pero es algo que se ve mucho en la sociedad, con los roles de género, se ve con lo que se espera cada un hombre, con lo que se espera cada una mujer, con lo que tú ves que hacen tus padres, con lo que hicieron, etcétera. Entonces es algo que la sociedad ha puesto durante muchos años y ha ido reflejándose en cada uno de nosotros, dependiendo obviamente del género. Y hablo esto del género porque justamente lo mencionábamos antes, lo del género no es algo que como tal sea de que femenino, masculino, esto no, sino que nosotros hemos dado esas características, y usualmente estas características de femenino y masculino se dividen en esto, en una identidad individualizada por parte del género masculino y una identidad relacional por parte del género femenino. Bueno, volvemos a lo de los puntos, seguimos con la relación entre el poder, la razón y la individualidad. Esto es lo que les mencionaba antes. Entre más control y más explicación racional del mundo, mayor es esta sensación de poder y es un mayor grado de individualización. Porque claro, tú dices, a ver, yo puedo controlar esto, el mismo ejemplo de antes, de que yo puedo controlar que esta tierra me dé tales frutos, que en tal tiempo, que para tales plagas, entonces depende de mí, está en mi poder. Entonces ya no depende de algo externo, como era de que Dios de la lluvia o algo así, ¿no? Entonces ya depende de ti. Entonces el ser humano comenzó a pensar de que, claro, depende de mí, o sea que eso está en mi control. Y hay una explicación racional por el hecho del proceso que uno investiga, uno sabe, escribe y todo esto, y sobre todo la intervención humana, de tú decir, a ver, para que esto sea así, voy a hacer esto, para que este campo de tales frutos, etcétera, voy a hacer otra cosa en tal tiempo. Entonces tú estás metiendo ahí el control, y eso hace que, por así decirlo, tú te creas como un dios, ¿ya? De decir que yo tengo el control de esto, y eso hace que tú tengas poder sobre eso, que la sensación de poder sea mucho mayor, porque a más información, a más control, es mayor la sensación de poder. Y ojo, esto es muy importante porque justamente es eso, no es como poder real, sino es la sensación de poder. Y mientras más sensación de poder tengas, más individualizado está la persona. En la historia, a medida que se va controlando más la naturaleza mediante la razón, se pierden las relaciones personales. El ser humano comienza a ser más solo sin estos dioses protectores, porque claro, dice, yo sé esto, yo tengo esta información, entonces yo para qué necesito un dios si ya lo puedo hacer yo, ya lo estoy haciendo yo.
esa es como una de las diferencias más grandes, que antes el ser humano tenía estos dioses que no dependían del ser humano, sino que dependían de esto de decir, ojalá que mañana llueva, ojalá que pase esto, el dios de la suerte y todo esto, ¿no? Y ahora lo que pasa, o lo que ha venido pasando, es que ya depende del ser humano, en el sentido que el ser humano piensa que ya ese rol que antes le daban a algo externo y algo divino, ya es de ellos, pero porque les da esta sensación de poder, porque ellos asumen este rol de poder y de información y de control, que para ellos mientras más control, más información, es igual y va aumentando la sensación de poder. Esta relación entre los dioses protectores y el ser humano es muy importante, porque esto habla mucho de dependencia. O sea, antes el ser humano dependía justamente de rezar, de cosas externas, ya de decir, ojalá que llueva, ojalá que me vaya bien en tal área, de rezar, hacer sacrificios, todo eso, ¿no? Pero ahora ya no depende de eso externo, depende de sí mismo, porque tiene el control y tiene esta sensación de poder, y eso hace que la parte relacional, que la parte de emociones, de vínculos, para ellos ya no sea tan importante, porque ya no se ve como un ser dependiente, ya no está dependiendo de algo externo, sino que está dependiendo de sí mismo, y por eso es que viene esta palabra de individualización, porque ya piensa que solo depende de él, o sea que ya todo está bajo su control y que él es como un dios, bueno, que somos como dioses y podemos manejar esto, que podemos hacer aquello. Y digo somos también porque podemos tener como ciertos rasgos de ambas identidades, relacionales o individualizadas. Aquí también está otro punto que mencionaba el libro, que es que mayor complejidad socioeconómica aumenta el grado de individualidad de quienes tienen poder, el número de personas con algún grado de individualidad, y también aumenta la variación o la desigualdad de grados de individualidad dentro del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que más compleja sea la parte socioeconómica, las personas que ya quieren poder o que ya están en el poder quieren aún más, o sea, aumentan su nivel de individualidad porque lo ven más complejo. La parte socioeconómica, la parte social, la parte económica la ven mucho más compleja, y claro, lo que les decía antes, mientras más complejo, mientras más explicación racional, más control y más sensación de poder. Entonces, esta identidad individualizada aumenta para ellos. Y con respecto al número de personas con algún grado de individualidad, aumenta porque justamente es lo que se predica. Obviamente, si tú vives en una sociedad que es mucho más compleja de entender, tú necesitas más información. La información genera más control, esa sensación de control y más poder. ¿Y qué hace? Que al final la persona se termine individualizando porque tiene esta creencia de que todo depende de sí mismo, de que todo recae sobre él y que él tiene el poder de cambiar todo. Y justamente esta sensación, porque no es así, porque justamente una persona que está completamente individualizada y que está 100% racionalizada, entiende que hay algo mucho más grande que no podemos controlar, y justamente eso es un problema, porque también el hecho de pensar que hay algo mucho más grande que no podemos controlar hace que nos sintamos un poco como abandonados, de decir como que claro, no podemos hacer nada porque no está en nuestro control, no tenemos ese control y nunca lo hemos tenido. Por eso es que esta identidad individualizada es medio falsa, porque reprime esta parte real, como que solo es racionalizada con cosas que les conviene, y con esto de entender que el mundo es mucho más grande, que el universo es mucho más grande y que no vamos a poder hacer nada contra eso, lo omite, y ese rol de esa necesidad de decir que dependes de algo más se lo pasa al rol de la individualidad relacional, que es el que usualmente tienen las mujeres y es el que usualmente se cede o se reprime en el hombre. Bueno, voy a mencionar una nota que también hace la autora, que les decía antes, que es sobre la doble identidad, que esto menciona que todos poseemos tanto la identidad relacional como la individualizada. La actividad de una u otra también depende del contexto. Por ejemplo, antes la identidad relacional era muy importante porque tú solo podías sobrevivir en grupos. O sea, esto les hablo desde hace miles de años, cuando estábamos todavía en la selva y todo eso, y vivíamos en la selva, y para poder sobrevivir no sobrevivíamos solos, necesitábamos una manada, una tribu. Entonces ahí se activaba la individualidad del ser humano, del ser, ¿ok? Entonces, cuando tú ya te sientes con esta sensación de seguridad, ya te alejas de eso porque ya te sientes seguro. Y un ejemplo, por así decirlo, en el plano más cercano, viene siendo lo de la guerra. ¿Qué pasa? Ante situaciones donde tenemos poco control, poco poder,
se unen, se crean comunidades, ¿saben? En las guerras, por ejemplo, que se hacen alianzas entre países y se activa esta identidad relacional, pero para sobrevivir. Cuando ya se termina eso, ya cada quien por su lado. Entonces, justamente, todos podemos tener ambas identidades y lo podemos ver perfecto en este ejemplo de lo de las guerras, que cuando hay una guerra, usualmente se crean alianzas, porque tú sabes que tú solo como país no podrías contra otro país o contra más países. Ya se crea esta parte de la alianza, porque si son más tienen mucha más probabilidad de sobrevivir, como pasaba antes con lo de los monos, que ellos eran manadas, ellos eran tribus, y por eso mayormente allí también existían las dos identidades relacionales individualizadas, solo que en ese momento, como estaban en peligro y ellos sabían que para poder sobrevivir no lo iban a hacer solos, se iban en tribus, ¿ya? Pero cuando ya no había peligro, la identidad relacional se iba, se apagaba y se prendía la individualizada, por así decirlo. Entonces ya estaba buscando qué cosas podría hacer, lo de la toma de decisiones, etcétera. Y lo que les mencionaba, también se les daba este rol a los hombres, porque los hombres, o al sexo masculino, porque los hombres eran los que tenían más movilidad. Ellos podrían correr más, cazar más, todo esto, porque la mujer tenía esto de lo de las crías, lo de los hijos. Y los hijos sí necesitaban mucho más tiempo con la mamá. Entonces ese rol no se puede traspasar, porque necesariamente la cría necesitaba mucho más cuidado de la mamá. Y justamente, como la mamá estaba ocupada en esto, no se podía movilizar. En cambio, el hombre, el sexo masculino, sí. Entonces, por eso es como que iba recayendo poquito a poquito esta individualidad del ser, de la identidad. Ya iba recayendo poquito a poquito, y justamente cuando llegó la escritura, que fue esto de, claro, escritura, más conocimiento, más control. Mientras más control tengo, entre comillas, más la sensación de poder, y se fue aumentando la individualización. Especialmente las personas que tenían la disponibilidad, porque antes no era que cualquier persona podía estudiar o podía escribir y podía aprender a leer, no. Justamente por eso es que mayormente son los hombres que están individualizados en comparación con las mujeres. Sí existen mujeres individualizadas, pero mayormente son los hombres, porque tenemos una sociedad que avala esto, una sociedad que justamente premia este tipo de identidades en un hombre, y que no es algo nuevo, sino es algo viejo de años. Pero todo comienza justamente, como les mencionaba, de esto de los monos, que bueno, ellos tenían mucha más movilidad, podían cazar mucho más, podían correr más, entonces tomaban las decisiones que tenían que tomar allí, y eso recaía sobre el sexo masculino, porque ellos no daban a luz, en cambio las mujeres sí. Y no tiene nada que ver con que eran capaces o no capaces las mujeres de tomar decisiones, sino tiene más que ver con el hecho de lo de la cría, que la cría sí necesitaba ese cuidado de la mamá, y como ella luego tenía que estar un poco en reposo por lo del parto. Vamos a estar hablando ahora sí de la tipología de todas las identidades, ¿ok? Porque hay varias, ¿ok? Entonces, la autora de este libro identifica y contrapone muchas identidades a lo largo de la historia. Menciona las características y menciona también cómo era antes, cómo evolucionó. Entonces vamos a empezar primero por la relacional. Las características es que el núcleo está situado en las relaciones y en los vínculos. El espacio doméstico es un eje de ordenación para ellos. Por eso este tipo de identidad explica mucho lo de las relaciones tóxicas, porque muchas veces no es que una persona no pueda salir de una relación, sino que tiene que ver con que para esa persona, esa relación es su identidad, porque tiene una identidad relacional, o se activó su identidad relacional. Entonces, como para esa persona, esa relación es su identidad, el salir de esa relación hace que se oponga frente a esto, hace que sienta literalmente esa pérdida de identidad. Luego tenemos que esta identidad también valora la estabilidad y las permanencias, y percibe el cambio como un peligro. No siente poder directo frente al mundo. Ya, este tipo de identidad no siente poder directo frente al mundo, sino que se posiciona como objeto y no genera deseos para sí mismo. Depende de averiguar y satisfacer los deseos del hombre, del que procede su seguridad. ¿Ok? Es como que esta identidad por sí sola no se siente segura en sí mismo, o no puede tomar decisiones por sí mismo, y depende de el hombre, o por así decirlo, de la identidad individualizada, de que le dé esa seguridad, porque justamente estamos hablando de esto de que ambas se hacen match, y la identidad relacional
le da esa estabilidad emocional que necesita la individualizada, y la individualizada le da la seguridad física, por así decirlo, que necesita la relacional. Entonces, siguiendo hablando de la relacional, tenemos la evolución. Históricamente ha sido encarnada en hombres y mujeres en sociedades igualitarias y posteriormente fue delegada de casi forma muy exclusiva a las mujeres en el orden patriarcal. Luego tenemos la identidad individualizada dependiente, que tiene que ver con la masculinidad, entre comillas, y el patriarcado. Su característica se sitúa en el yo. Esto es literal todo lo contrario de la relacional. Sus características es que se sitúa netamente en el yo y el tiempo es muy importante como un eje de ordenación. Valora los cambios, las especializaciones, el avance de la razón y la tecnología. Luego también tenemos que se sitúa en posición de sujeto en comparación con el otro, que era objeto, la relacional. Aquí viene siendo sujeto, la individualizada, y persigue sus propios deseos y siente poder real, poder frente al mundo. Luego, esta fantasía y la trampa de la individualidad, porque justamente es una identidad individualizada dependiente, tiene que ver con que niega y desprecia lo que viene siendo la dimensión emocional en el discurso público, pero depende de ella. O sea, públicamente muchas veces no se avalan cosas con las emociones. Esto se puede ver ejemplificado con creencias como que los hombres no lloran, o eso es de débiles, o eso es de mujeres, cosas así ya, cosas que son muy machistas obviamente, pero que derivan de esto, esta fantasía, pero al final es una dualidad, porque justamente es algo que ellos públicamente no defienden ni tampoco dicen que necesitan, y de hecho hacen todo lo contrario, como que realmente ellos genuinamente piensan que no lo necesitan, pero interiormente, o sea, internamente o en su casa o en sus relaciones sí lo necesitan y lo buscan. Por eso es que buscan una persona que tenga la identidad relacional. En el discurso público ellos agreden, por así decirlo, a la dimensión emocional, pero en el discurso interno ellos saben que dependen de eso, o sea, que dependen de eso, porque justamente ellos al final terminan dependiendo de una identidad relacional porque no saben procesar o sentir sus emociones, porque no se permiten hacerlo, porque las niegan. Esto también tiene que ver con que depositan en las mujeres la función no reconocida de sostener los vínculos emocionales. Esto también tiene que ver con que la mujer es ama de casa, la mujer cría, la mujer... Este tipo de comentarios se relacionan con esto de la individualidad, esta fantasía. Esto genera un narcisismo egocéntrico que oculta su inseguridad emocional básica, porque al creerse dioses, lo que les explicaba antes, que antes ese poder recaía en algo superior y todo esto ahora recae en el ser humano, en el hombre mayormente, por así decirlo, y en los hombres que están individualizados, hace que se cree muy superior por tener el control, pero ese control solo es una ilusión, no es real, o sea, no existe eso. Y también tiene que ver con el hecho de que este narcisismo, este egocentrismo, lo que hace es que tapa su inseguridad emocional de no saber gestionar eso y de necesitar que alguien lo haga por ellos, que ahí es cuando viene la mujer y la identidad relacional. Por último, tenemos la identidad individualizada independiente, que es la emergente, que esta es más asumida por muchas mujeres modernas y también por algunos hombres, que conjuga de manera consciente un máximo de individualización, tanto la razón, la agencia y la autonomía, como un máximo de la identidad relacional, la emoción y vínculos, a diferencia de lo que se delegaba antes en la ilustración, de que la emoción es esto y la razón es esto y no pueden convivir. Esta identidad lo que hace es juntarlas, y eso es como lo que deberíamos hacer todos, por así decirlo, porque no se trata de racionalizar todo, pensar todo racionalmente, explicarlo y todo esto y ocultar la dimensión emocional, como tampoco se trata de depender de alguien más para que te dé esta seguridad física o esta estabilidad y tú sentir solo las emociones, sino que se trata de hacer un match, o sea, de que esta identidad, de estas dos identidades individualizadas y dependientes, individualizadas y relacionales, se junten y creen esta individualidad que sí es independiente en comparación con la anterior, que es una fantasía, que solo es una individualidad dependiente porque no estás aceptando la parte emocional. Esta identidad reconoce la importancia de las emociones, conoce y acepta
acepta la debilidad y la interdependencia que existe entre el grupo, o sea, de las relaciones emocionales, de amistades, familiares, en pareja, todo esto lo reconoce, no lo esconde. A diferencia de la individualidad dependiente, no se trata de decir públicamente no me importa, no lo quiero, pero internamente sin necesitarlo, quererlo y buscarlo, y de hecho cumplir y buscar a una pareja que tenga ese rol, que tenga esa seguridad emocional. Se trata de validarlo, se trata de demostrarlo porque genuinamente es así. Y bueno, lo que les mencionaba antes, no se puede tener una individualidad individualizada 100% sin la parte emocional, porque no tiene sentido, no tiene lógica, y por eso justamente es que las personas que tienen esta identidad individualizada buscan a otra persona que tenga una identidad relacional, porque se necesitan. Esta identidad nueva, que viene siendo la identidad individualizada, independiente, real, tiene un costo alto, lo que menciona la autora, porque muchas veces puede generar culpas, puede generar ambigüedades de priorizar deseos propios versus los ajenos, versus los de los demás, y también dificulta mucho el hecho de encontrar pareja en un entorno regido por esquemas que tienen individualización dependiente. Y bueno, esto tiene que ver con lo que les decía antes, lo de la pareja heterosexual. Esto fue algo que yo aprendí con este libro, no tenía ni idea de esto, que muchas veces se nos ha mencionado, se ha dicho que bueno, el hombre siempre tiene que estar con la mujer y todo esto, pero más que el hombre con la mujer, tiene que ver con la identidad, de que el hombre no puede hacer todas sus cosas, de que investigar, tener poder, todo esto, si no tiene una mujer al lado, porque no le puede ceder la parte emocional. Entonces el hombre, para poder estar en este rol individualizado, dependiente, necesita a una mujer que tenga una identidad relacional. Por eso es que históricamente se ha cedido la identidad relacional a las mujeres y la individualizada dependiente a los hombres. Por eso es que se creó este esquema de valores tradicionales, por así decirlo, de ultraderecha, de la mujer y el hombre, pero más que el hombre y la mujer tiene que ver con las identidades. Identidad individualizada dependiente del hombre e identidad relacional de la mujer. Porque casi todo el poder real recae sobre el hombre y toda la parte emocional, toda la dimensión emocional sobre la mujer. Y la mujer tiene que depender del hombre para tener estabilidad. Y esto tiene que ver con la estabilidad económica, con la estabilidad de cómo se siente, del sostén de la familia, de salir en muchos países, o sea, tiene que ver con todo, tiene que ver con todo esto, porque al final la mujer viene siendo dependiente del hombre, pero al mismo tiempo el hombre también es dependiente de la mujer por esta parte emocional, porque necesita la parte emocional, solo que no lo admite, digamos así, o sea, no lo admite, no lo confirma, no lo valida. Entonces por eso justamente es una individualización dependiente, porque solo es una ilusión de individualización. Luego continuamos con el punto de la trampa del patriarcado y el rol de la mujer. Bueno, aquí vamos a hablar primero de la individualización sistemática. Tiene que ver con que a lo largo de la historia no se ha invisibilizado a la mujer por su sexo, o sea, por ser mujer, por ser femenino, sino que se ha dado una especialización de las emociones. O sea, no se ha dado este rol de que la mujer no es que no pueda con este poder ni nada de eso, no, sino que se le dio este rol de las emociones. O sea, ellas tienen que sentir esto, ellas tienen que ocuparse de la parte relacional, son ellas, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Eso lo que hace es que la parte emocional sea desvalidada frente a la individualización dependiente. O sea, que los hombres que tengan una individualización dependiente digan las emociones no son importantes. O sea, el rol de las mujeres tampoco es importante. O sea, eso no tiene poder. Entonces, ¿qué pasa? Que esta individualidad dependiente niega el valor de las emociones, niega la parte emocional y hace que el rol de las mujeres sea invisibilizado, o sea, sea de que no existe, no importa, no es necesario, pero realmente sí es así, como lo hemos visto antes. Existe esto de que por mucho tiempo solo los que tenían acceso a escritura y a la movilidad eran los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que como se impidió el acceso
a la escritura y a la movilidad solo te permitían los hombres, esto hizo que solo los hombres se individualizaran y no las mujeres, porque como les decía antes, mientras más información, más control, entre comillas, entonces más control, más sensación de poder. Y como solo se permitía esto a los hombres, las mujeres no tenían este poder. Y también la autora también hace una mención a mujeres que sí tenían acceso a la escritura y a la educación y a la movilidad, que eran mujeres, bueno, de alta sociedad, que tenían mucho dinero y todo esto, pero incluso los roles de ellas eran muy minimizados. Entonces tenemos esto. Luego tenemos la construcción de modelos normativos. Primero tenemos un ejemplo histórico, la figura de la Virgen María, que tiene que ver con el dogma también de la Inmaculada Concepción, que es como una mujer pura relacional, es como un ideal así de la identidad relacional, porque no tiene deseos para sí mismo, o sea, es sumisa, hace todo lo que le dicen que tienen que hacer. Entonces vemos cómo desde la religión también se han impuesto, bueno, no tanto impuesto, pero se ha popularizado esto de que la mujer tiene que ser de tal forma y el hombre de tal forma. Entonces tenemos un ejemplo histórico, la figura de la Virgen María. Luego tenemos un ejemplo científico, esto tiene que ver con Linneo y la clasificación del Homo sapiens, ¿ok? Que el Homo sapiens como tal significa el hombre sabe, y hombre, ¿saben? Como que solo le dan la razón al hombre, al sexo, género, hombre, ¿saben? En cambio la mujer no está ahí, es como que el hombre es el de la razón, como que Homo sapiens, hombre de razón. No sé si me hago entender, pero históricamente también se ha mal utilizado esto también. ¿Qué pasa? Otra cosa, que en libros y en general diariamente se utiliza la palabra hombre para clasificar a las mujeres y a los hombres, y también el asumir que en puestos de poder solo están hombres y que están personas de sexo masculino hace que se invisibilice a la mujer también, hace que su poder baje, por así decirlo. Es como que no les dan ese rol porque no lo tienen, ni siquiera las nombran. Por ejemplo, esto del Homo sapiens, que es algo científicamente que se ha hecho, que significa el hombre sabe, no la mujer sabe, sino el hombre sabe. Bueno, ahora hablando de los modelos alternativos históricos, tenemos mujeres de poder, que vienen siendo algunas reinas, dirigentes, todo esto, que estas mujeres tenían altos niveles de porcentaje de individualidad, pero justamente una individualidad un poco puede ser dependiente. Y también tenemos la parte mística de los chamanes y el misticismo. Bueno, que esto hace mención a que la individualidad se construye mediante la función entre emocional y lo sagrado, lo más arriba, el yo superior, por así decirlo, y se desvincula directamente con el poder político y el poder tecnológico. Ahora vamos a hablar de las implicaciones sociales y políticas que ha tenido esto, y también en la parte tecnológica, porque eso también es otra cosa muy importante de la cantidad de información que tú puedes retener. Primero tenemos esta frase de que lo personal es político, que lo dijo Kate Millett. Hace mención a que esta disociación entre emoción y razón no solo nos afecta a nosotros, o sea, no solo es como algo de que como identidad, como persona me afecta, sino también a instituciones. Porque ¿qué pasa? Muchas veces siempre se menciona, es que la sociedad tiene esto mal, es que la sociedad aceptó esto y lo otro, sí. Pero ¿quiénes constituyen la sociedad? Nosotros, personas. Entonces, todo esto tiene que ver con que todo se resume también en nuestra identidad, porque al final nosotros estamos validando esto o repitiendo esto, y eso hace que eso nunca se acabe. Lo de lo personal es político, no solo tiene que ver con el hecho de que si te afecta a ti es que te va a importar, no, sino que el hecho que de por sí afecte a alguien ya debería ser algo para que importe. Y luego también tenemos esto, que justamente es algo que mencionaba el autor al principio del libro y a mediados y al final del libro, que es de que muchos hombres aseguran la igualdad de género, aseguran las relaciones igualitarias y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mantienen relaciones emocionales, vínculos emocionales desiguales. Y esto puede ser cediéndoles la parte emocional, siguiendo cumpliendo estos roles que tienen que ver con ciertas características y todo esto. También otra cosa es que algunas mujeres tienen muchos discursos de igualdad de género, tener esto de que sí, lo de la igualdad, defenderlo y todo esto, pero actúan con subjetividades subordinadas. Por ejemplo, que una mujer diga que lo de la igualdad y todo esto, que lo defienda, pero sigue queriendo este prototipo de hombre proveedor, que esto respalda el patriarcado y respalda la identidad individualizada dependiente, de decir, claro, el hombre es el que provee todo,
todo, la estabilidad, la inteligencia, todo, yo como mujer solo la parte emocional. Entonces, todo esto es como una contraparte porque no solo habla de los hombres cuando tienen una relación con una mujer y es desigual, sino que también a las mujeres cuando defienden o decimos que defendemos cierto tipo de cosas, pero al mismo tiempo hacemos comentarios o queremos cosas que justamente respaldan esta idea de la desigualdad, que respaldan esto de los roles de género, que respaldan esto de decir, claro, es que como él es hombre, él tiene que encargarse, y yo como soy mujer, yo me encargo de lo de acá, ¿saben? Entonces eso respalda esta misma idea patriarcal. Es como esto del machismo internalizado, que creo que se hizo muy famoso últimamente, de muchas cosas que como mujeres decimos o aceptamos, que al final tienen que ver directamente con el machismo, con el patriarcado, y no nos damos cuenta porque hemos vivido durante mucho tiempo bajo eso. Entonces, como nos han criado así y pensamos que es así y alegamos lo de la igualdad, pero seguimos pensando lo otro, seguimos pensando desde esta parte de desigualdad que nos han enseñado de que no, la mujer es esto y el hombre es esto y el hombre hace esto y la mujer hace aquello. Un ejemplo es lo de las energías, lo que les mencionaba antes, de que la energía femenina es esto, lo que la energía masculina es esto, ¿saben? Y esto de las energías, un disclaimer, esto de las energías, o sea, es así, pero tampoco es tan así. O sea, lo que pasa es que sí es verdad que le han metido un montón de roles de género y al mismo tiempo ha sido mucho de ultraderecha esto de regresar de, claro, es que el hombre hace esto y necesitas más energía masculina y tú como mujer energía femenina y energía femenina clara, la oscura no, ¿saben? Y entonces como que ha habido mucha disociación en estos temas y mucha mala información, pero esto de la energía como energía en la trama de la parte mística y todo esto como energía sí existe, pero no solo en personas, sino en todos. Esto tiene que ver también con las leyes herméticas, que todos tenemos polos, o sea, yo tengo energía masculina y femenina, todo tiene energía masculina y femenina, objetos, todo, ¿saben? Todo tiene esos dos polos, y no es que esta cosa tiene más energía femenina porque es rosadita, ¿saben? O sea, no tiene que ver con eso, justamente la energía es energía, no tiene que ver tanto con cosas físicas como características que justamente nosotros hemos agregado como sociedad a la parte del género, de decir esto es femenino y esto es masculino, ya, porque la energía no funciona así. Bueno, fin del disclaimer, seguimos. Luego tenemos el riesgo de la reproducción de la lógica patriarcal. ¿Qué pasa? Pasa que hay una idea errónea de pensar que la igualdad se logra, por ejemplo, en el ámbito político, de que la igualdad se logra cuando hay tanto número de hombres y hay tanto número de mujeres en el poder, pero no es así, esto no es real, porque ¿qué pasa? ¿De qué sirve que tú tengas a 5 hombres en el poder, supongamos, en 5 hombres en el poder, en tal situación, en tal institución, y que pongas a 5 mujeres más en el poder, que para llegar al poder tuvieron que adaptarse a la forma patriarcal para llegar al poder, o sea, tuvieron que adoptar esta identidad dependiente, individualizada para llegar al poder, porque esto solo refuerza que la forma en la que ellos hacen las cosas para llegar al poder está correcta, porque tú lo estás haciendo de nuevo, entonces estás replicando eso y no está bien, porque justamente tenemos esto de copiar, ¿saben? De que copiamos, claro, si un hombre llegó al poder de tal forma, se supone que yo también tengo que hacerlo así, y tengo que esforzarme el doble, porque soy mujer, y porque tengo una identidad, bueno, no tanto lo de las identidades, pero está esto de lo que históricamente se ha visto, lo de los roles, que las mujeres claramente se tienen que esforzar el triple, porque tenemos esta idea. Obviamente muchas mujeres no la van a tener, pero tenemos esta idea de una identidad relacional, de los deseos para los demás, de dar para los demás, de la parte emocional, a ti te toca esto, los deseos para ti, tú no puedes tener ambiciones. Entonces como que tenemos esta base, o es lo que vemos también mayormente, y lo que nos han enseñado y lo que les han enseñado nuestras mamás y las abuelas. Entonces como que se va repitiendo todo esto y al final obviamente como mujer te cuesta el doble, y el hecho de que repitamos lo mismo que hacen los hombres, o sea, este mismo desde de que no solo me importa el poder, y yo para llegar al poder tengo que saber un montón y tengo que creerme Dios y tengo que hacer todo esto, eso simplemente hace que el problema siga existiendo de lo de la identidad, porque como mujer al tratar de llegar al poder seguimos actuando como esta identidad individualizada, dependiente, simplemente la rueda va a seguir girando, va a seguir siendo de esa forma. Y un ejemplo de esto es lo de la representación simbólica del traje de poder, ¿ok? Esto es un concepto muy interesante que puso la autora, no sé si es originario de ella, no lo sé, pero lo menciona en el ensayo y es muy bueno, porque habla de cómo los hombres históricamente representan su poder mediante trajes de chaqueta, los subs, ¿ok? Estos trajes, ¿ya? Y
mencionan que transmiten esa imagen de poder y que justamente ese traje es el traje de poder y que ¿qué pasa? Luego las mujeres lo adoptaron como su traje de poder y el problema no está en repetir esto sino en lo que tiene que ver simbólicamente, porque al final nos estamos adaptando a esta individualidad dependiente, que esta individualidad dependiente está errónea porque justamente niega nuestra parte emocional, que justamente nos cuesta porque decimos, claro, o sea, yo para lograr tal cosa, para lograr mis objetivos, para llegar al poder, yo tengo que mi parte emocional eliminarla. Tengo que eliminarla, no tengo que sentir, tengo que hacer muchas cosas que pueden llegar a hacer los hombres para llegar al poder, o sea, ¿me entienden? Entonces el problema es cuando se está copiando este modelo que nos sigue perjudicando, porque el problema no es que haya más mujeres en el poder, el problema es saber que estamos llegando allí haciendo lo mismo que hace un hombre individualizado dependiente. Por ejemplo, miren, esto tiene que ver con que si solo se enfatiza en la parte individualizada racional, las mujeres son absorbidas por el sistema patriarcal. O sea, que si el sistema patriarcal dice que las relaciones, por ejemplo, los vínculos, una pareja, te detienen tu progreso, y es una idea que está y que existe, de decir que una pareja te retiene en tu progreso, en tu proceso, tanto mujeres y en hombres, pero mayormente en hombres está esto de decir, no, es que una pareja me retiene, una mujer me retiene, me limita. ¿Qué va a hacer? O sea, este es un pensamiento patriarcal que luego las mujeres lo toman como propio y luego dicen, claro, no, es que yo para llegar al poder o para lograr esto, yo tengo que no tener relaciones, o sea, yo tengo que no vincularme o no vincularme emocionalmente y simplemente darle prioridad a esto del poder, porque es lo único que importa y la parte emocional no importa. El problema está cuando copiamos este sistema que ya traen los hombres individualizados dependientes para llegar al poder, porque justamente al final no se termina el problema, sino que se sigue dando, o sea, se sigue produciendo. Luego tenemos esta parte de la tecnología, que la autora hace una referencia que se parece bastante cuando tuvo su auge la escritura, que menciona que esto transforma la identidad y hace que el poder se distribuya no en quién tiene la información, sino quién tiene la mayor cantidad de información. Quien tiene la mayor cantidad de información es la persona que tiene mucho más poder, o se atribuye más poder. Bueno, ya para finalizar, vamos a la parte de la conclusión, que bueno, primero tenemos que redefinir lo de la identidad y lo de la igualdad. Primero con la parte de la igualdad. No se trata de luchar porque todos tengamos la misma identidad, ¿saben? No se trata de decir a todos los vamos a individualizar, todos vamos a ser relacionales, no, sino que se trata de eliminar los estereotipos normativos que son asignados a tal cuerpo o a tal género, ¿saben? Justamente lo que les mencionaba antes, de decir, no es que porque eres hombre tú no puedes llorar, o sea, ese tipo de comentarios que muchas veces pueden ser de que súper X, por así decirlo, que pueden ser súper normales en cierto tipo de contexto, de cierto tipo de crianza, pero al final sí afectan mucho porque definen mucho luego, o sea, porque no solo es esto, es luego decir también que los hombres no pueden expresar sus emociones, que un hombre tiene que hacer esto, aquello, y luego también es un problema, porque con esto de lo de los roles de géneros también está lo de la mujer, porque al final nunca es algo que solo afecta a la mujer y luego solo afecta al hombre, no es algo que afecta a los dos, porque a los dos los limita. Es decir, el hombre solo es esto y la mujer solo es esto. Entonces es muy importante esto de entender que estos estereotipos no existen. No es que tú naces con un género y luego tú tienes que ser así, porque así es, porque así está escrito en tal lado. No es así, o sea, todo lo que luego cuando tú naces y tienes tal género femenino o masculino tiene que ver más con el hecho de las características que como sociedad se le agregan, no tanto de que realmente es así, objetivamente es así, sino como sociedad es la opinión que dan, lo que rige, estos estereotipos que se supone que tú tienes que ser. Luego tenemos esta parte de la transformación estructural, que tiene que ver mucho con que realmente la sociedad va a cambiar cuando tanto hombres como mujeres desarrollen ambos conceptos en igual medida, o sea, que desarrollen igualmente la parte racional como la emocional. No tanto de que sea una competencia de que a ver quién gana, o sea, la emoción o la razón, no, sino que ambas se complementen. Y esto es muy importante porque eso también le da paso a lo que habíamos mencionado antes, lo que se supone que es el ideal, que es la individualidad independiente, la individualidad independiente real, que no tiene que ver con ceder tus deseos,
conceder tu poder, conceder tu parte emocional, no, sino que todo eso tú lo puedes gestionar. Tú puedes tener esas dos partes y vivir con esas dos partes. Y bueno, también menciona que en la parte de las personas que tienen una individualidad dependiente es muy importante llevar el valor de la emoción y los vínculos al ámbito público. O sea, no se trata simplemente de decir, sí es importante, sí, no, sino genuinamente demostrarlo y tratarlo como tal. O sea, no que sea algo de que no, es que eso es solo de mujeres, o sea, de que esta parte emocional es de mujeres y todo esto es de mujeres y así, porque simplemente eso refuerza todas estas ideas patriarcales y no solo tiene que ver con el patriarcado, porque al final también los afecta a los hombres, sino también tiene que ver mucho con estas estructuras, con deberían ser o tiene que ser de tal forma. Bueno, este ha sido todo el episodio de esta semana, espero que les haya gustado y que les haya servido. Este libro me encantó, me transformó muchas cosas que yo pensaba, porque inconscientemente yo tenía como muchos micromachismos, muchos micro comentarios machistas, que luego me di cuenta gracias a este libro, porque lo que les hice ahorita fue como un mini resumen, porque de verdad el libro explica cada cosa y me sorprendió bastante, porque como les mencionaba al inicio, yo pensaba que hablaba mucho en general, o sea, no pensaba que este libro iba a derivar tanto en lo de los roles de género, en la desigualdad entre hombres y mujeres, y que iba a tener que ver con nuestros ancestros y todo eso, pero no, al final todo sí tiene que ver y todo es un proceso. O sea, no ha sido algo que ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso y que así mismo va a ser cuando se quiera transformar, por así decirlo. Y bueno, me escuchan en un próximo episodio. Bye.